El paquete de 50 libras que se muestra en la figura parte del reposo, se desliza hacia abajo sobre la rampa y es detenido por el resorte. El coeficiente de fricción estático entre el paquete y la rampa es de 0.12 y si se desea que el paquete llegue al reposo a 6 pulgadas del punto de contacto, ¿qué valor debe tener la constante K del resorte? Notemos que en este caso nos dan el peso en libras, por lo que estamos trabajando con unidades del sistema internacional. No es necesario hacer conversión, lo podemos trabajar así. Solo que hay que notar que la gravedad debe tomarse como 32.2 pies sobre segundos al cuadrado y que las distancias pues tienen que estar en pies. Entonces hay que tener cuidado con esa distancia de 6 pulgadas que se muestra por ahí. Vamos a utilizar un método energético. El problema se puede resolver utilizando conservación o utilizando el método del teorema y el teorema del trabajo neto de la energía cinética. Ok, en primer lugar, si usamos el teorema del trabajo neto, tenemos que plantear que el trabajo neto entre dos instantes, un instante inicial y un instante final, es igual al cambio de energía cinética. Claro, en este caso, el punto inicial es el tamaño del bloque, o sea, donde está inicialmente, y el punto final digamos que voy a hacer el bloque un poco más pequeño, solo para que el dibujo se vea bien, pero digamos que este es el punto final. Claro, no, el objeto llega al resorte, y todavía lo deforma y menciona que se llega al reposo a 6 pulgadas del punto de contacto, es decir, del punto donde ocurre el contacto con el resorte, con el bloque y el resorte, 6 pulgadas para allá. Entonces a 6 pulgadas se produce eh, la detención o el bloque se detiene. Voy a marcar esas 6 pulgadas acá. Entonces esa distancia son 6 pulgadas. Habrá que recordar que si hacemos la conversión, un pie tiene 12 pulgadas. Es decir, que esto nos daría 0.5 ft o podemos colocar pies. Pero tengo entonces el punto final. Digamos que este es el punto inicial. Ok. Tenemos que observar qué fuerzas actúan sobre el bloque durante todo el contacto, independientemente que las fuerzas no estén actuando siempre, hay que ver cualquier fuerza que actúe sobre ese bloque en ese lapso, en ese recorrido, desde el punto inicial hasta el punto final. Veamos entonces que al hacer el diagrama de cuerpo libre tenemos el peso, que es vertical hacia abajo. Tenemos la normal, perpendicular a la superficie de contacto. Tenemos la fuerza de fricción, que es una fricción cinética opuesta al sentido o la dirección de movimiento. Aparte de eso, el resorte va a actuar, va a interactuar con el bloque, pero el resorte no lo hace en todo el recorrido, sino que el resorte solo va a actuar
en esta porción. Mientras desde el momento que ocurre el contacto hasta que se detiene, actúa el resorte. Lo voy a incluir quizás en el diagrama, pero entendiendo como en este caso el bloque lo estoy dibujando en este lado, pero el contacto ocurre hasta llegar acá, lo voy a dibujar en este punto, o lo puedo dibujar acá como ustedes quieran, pero entender que solo actúa en esta porción. Lo dibujo solamente para resaltar que el resorte, que es una fuerza variable, actúa, pero en este lapso. Entonces, el desplazamiento que tiene el objeto cuando va de este punto a este punto es en esta dirección. Y le voy a llamar una distancia D, que es desde el punto inicial, que sería marcarlo desde acá, desde el punto inicial hasta el punto final. Ok, entonces voy a escribir acá trabajo de la normal, trabajo del peso, trabajo de la fricción, trabajo del resorte, igual a un medio de la constante K, perdón, medio de la masa, estamos en energía cinética, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ok, vemos que fuerzas son perpendiculares al desplazamiento en todo el recorrido. Pues la única fuerza que es perpendicular y que es constante es la normal, por lo tanto el trabajo a la normal es cero. Con el peso hay que notar que el peso no está completamente en dirección del movimiento, por lo tanto tenemos que descomponerlo. Recordemos que este ángulo, vamos a llamarle teta a este ángulo. Tenemos teta, tenemos una componente mg que es la adyacente coseno de teta y la componente mg seno. Obsérvese que la componente mg coseno es perpendicular al desplazamiento, esa componente no efectúa trabajo, por lo tanto el trabajo del peso será únicamente por la componente mg seno, que es una fuerza constante. Y como es una fuerza constante que va en la misma dirección que el movimiento, entonces su trabajo va a ser positivo y el trabajo es la fuerza mg seno del ángulo por el desplazamiento, que le he llamado D. Que evidentemente hay que observar que el peso está actuando desde el momento en que se suelta hasta el momento que se detiene. Es decir, actúa durante los 4 metros y además sigue actuando durante los 4 pies son pies, y actúa también durante las 6 pulgadas, que es el 0.5 pies. Entonces en realidad ese desplazamiento es de 4.5 pies. Serían los 4 más las 6 pulgadas pasadas a pies, que hicimos la conversión arriba, 0.5 pies. El trabajo del peso es positivo. El trabajo de la fricción, bueno, la fricción, vean que también es una fuerza constante. Recordemos que la fricción es el mu por la normal. Por lo tanto, el trabajo de la fricción sería la fuerza de fricción por el desplazamiento, pero como es opuesta al desplazamiento, el trabajo de la fricción es negativo. Entonces tengo menos la fuerza de fricción, que es el mu por la normal, por D. El trabajo del resorte, recuerden que el resorte es una fuerza variable. Tenemos entonces un medio de la constante K, x inicial al cuadrado menos x final al cuadrado. Igual
a 1/2 de la masa por la velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Hay que recordar lo que dice el enunciado. Dice que el paquete, como se muestra en la figura, parte del reposo. Eso nos está diciendo que la velocidad inicial es 0. Y se desliza hacia abajo sobre la rampa y es detenido por el resorte luego de comprimirse o de recorrer o estar a 6 pulgadas del punto de contacto, pero se detiene. Entonces, lo que nos está diciendo es que la velocidad final va a ser 0 y que la velocidad inicial va a ser 0 también. Entonces, ambas son 0. Tendríamos que, pues, el lado derecho va a ser igual a 0. Ahora con las deformaciones. En el punto inicial, que es cuando el bloque está aquí, veamos la imagen original, es decir, cuando el bloque está aquí a 4 metros del resorte, ese es el punto inicial, en ese caso vemos que el resorte no está deformado. Claro, si el peso del resorte se tomara en cuenta, sí habría una deformación por su peso, pero el peso del resorte es despreciado. Entonces no hay una deformación inicial porque ni siquiera en el punto inicial está el objeto deformando al resorte. Por lo tanto, la deformación inicial es 0. Ahora, en el punto final lo que tenemos que observar es cuánto es la deformación, no el desplazamiento. Ojo con esto. En algunos casos puede coincidir, ¿no? El desplazamiento que efectuó el bloque es el mismo o es la misma deformación del resorte, pero en este no. El bloque se desplazó del punto inicial al punto final 4.5 pies, pero la deformación del resorte solo fueron las 6 pulgadas, porque toca el resorte, se deformó 6 pulgadas y ahí se detiene. Entonces la deformación del resorte es el X final. Es decir, X final es 0.5. Le podríamos, lo he mencionado en clase, le podríamos colocar un negativo, entendiendo que es una compresión, pero como está al cuadrado, pues no va a ser tan necesario. Ok, lo único que nos falta aquí por conocer es la normal. En este caso, pues, hay que hacer el procedimiento completo que se pueda deducir la normal rápidamente, pero hay que hacerlo, pues, el docente, el profesor, mi persona en este caso, en todos los ejercicios siempre o hace el procedimiento o lo justifica. Pero a veces los estudiantes tienden a poner las cosas sin ningún tipo de justificación y pues en esos casos no nos queda de otra que hacer una disminución en el puntaje. Si sumo fuerzas en Y, vean que marco los ejes. Al sumar las fuerzas en Y tenemos solo 2 fuerzas que están en ese eje, que son la normal y la componente del peso que lleva el coseno. Entonces, si hago el reemplazo de todo esto, tengo mg seno por d menos mu por la normal, que es mg coseno por d, menos 1/2 de k por la deformación final al cuadrado, igual a 0. ¿Qué es lo que me están pidiendo en este caso? Es k. Debo despejar k. Situación importante. En algunos problemas me pueden dar la masa del objeto, que recordemos que en el sistema británico es el slug. O en otros casos me pueden dar el peso, que el peso es en libra. Entonces, si ya me están dando el peso, ya me están dando esta multiplicación. Es más, le podemos escribir ahí W minúscula. Es decir, W ya me lo dan.
porque vean que el problema dice que el objeto pesa 50 libras. Ese es peso. Ahora, ¿por qué menciono lo de la gravedad? Bueno, porque quizás acá, en este ejercicio, como se eliminó la parte de la energía cinética, pero imaginemos que no se hubiese eliminado, que de repente el problema lo podía modificar y decir que la velocidad en el momento inicial es un valor, la velocidad inicial es tanto, entonces ya sería necesario conocer la masa, no el peso, porque el peso es el que me dan. Entonces la masa, al despejar, sería el peso entre gravedad y ahí tendríamos las 50 libras entre 32.2 en el caso de requerir masa. En este caso realmente por las condiciones de las velocidades, que ambas son cero, no va a ser necesario utilizar esa de gravedad. Pero lo que sí a veces deben tener cuidado, aunque muchos estudiantes es que escriben mg, escriben como masa 50 y luego le multiplican 32.2. Eso es incorrecto. O sea, si me digan la masa, si son 5 slug, bueno, ahí sí, el slug por pie sobre segundo cuadrado son libras. En este caso ya me dan el peso, entonces no hay que multiplicar por gravedad, al menos de este lado. Si hago el despeje, digamos, puedo factorizar solo para que la respuesta se mire un poquito más ordenada. Puedo factorizar el peso y el desplazamiento de. En todo caso me quedaría al factorizar seno menos mu coseno igual a 1/2 de k x al cuadrado. Luego el 2 pasa a multiplicar y la deformación inicial pasará a dividir. De forma que 2 el peso de seno menos mu coseno sobre la deformación inicial al cuadrado, esto es igual a k. Entonces reemplazamos, ¿no? Sería 2 por 50 por el desplazamiento que es 4.5 pies, el seno de los 30 grados menos el mu que es 0.12 coseno de 30 grados sobre la deformación inicial que es 0.5 pies al cuadrado. Y eso es k. Hacemos el cálculo. Entonces es 2 por 50 por 4.5 abro paréntesis, seno de 30 menos 0.12 coseno de 30. Cierro paréntesis entre 0.5 al cuadrado. Obtenemos 712.94. Entonces K es 712.94. Las unidades son unidades de fuerza entre distancia. Entonces sería 712.94 libras-pie.